Bueno, estamos sábado 10, sábado 10 de diciembre. Vamos a hacer una segunda parte. Voy a hacer una segunda parte eh, como para redondear el video anterior, que salió un poquito desprolijo, pero más o menos traté de transmitirlo de la mejor manera posible lo que era esto. Eh, Voy a hacer un repaso general de lo que hablé en el video anterior. Y hoy me voy a centrar eh, más puntualmente en la edad de la Odisea. Me voy a centrar en la edad de la Odisea. Voy a leer un poquito. Eh, para hacer un repaso de lo que hablé anteriormente en el video anterior, voy a leer Apocalipsis 1. Apocalipsis 1:20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis se está refiriendo a esto, en la revelación de Jesucristo que Dios le dio al apóstol Juan. Le muestra en símbolos. Quiero aclarar que cuando Juan ve, se le es revelado el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de la novia. Yo voy a tratar este tema de... Estos son videos preliminares, no son puntuales. No entro en profundidad, pero hago un repaso general así por arriba. Pero de todas maneras se van a decir cosas que sinceramente solamente es para entendidos. Así como las escrituras no se pueden quebrantar, y la escritura de Daniel dice que en los postreros días los entendidos entenderán, y ninguno de los impíos comprenderá. Por lo tanto, el mensaje de la hora es a su vez una señal escritural del tiempo del fin. El mensaje de la hora. Señales escriturales del tiempo del final. Por eso vemos las pruebas, el carácter de los hombres de los tiempos postreros, la apostasía de la iglesia, la corrupción genética. Y dice lo que dijo Cristo: como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a hablar del sexto sello. El sexto sello es clave porque aquí en el sexto sello es donde se abre la interrupción de la naturaleza. Y esa es otra señal que no está acá, pero esto voy a entrar. Es largo, son videos aparte que es muy largo, y cada cosa es un video, por eso esto es muy grande. Yo acá voy a hacer un repaso, después voy a entrar detalladamente en cada cosa. Pero acá en el sexto sello está la interrupción de la naturaleza. No sé si se habrán dado cuenta cómo los tiempos cambiaron. Ya no hay frío, no hay calor, ya hay días que hay que salir. Tenemos las cuatro, tenemos las 4 estaciones del año en un día. Hay viento, más viento, cosa que acá nunca se vio. Vemos fenómenos ocurriendo en la luna, vemos fenómenos ya no solamente en la Tierra, sino que ya la naturaleza misma está dando testimonio del tiempo en el que estamos viviendo. Por eso es que la humanidad, si bien siempre sufrió cataclismos a nivel social y la maldad siempre estuvo en la Tierra, hubo guerras, hubo grandes guerras, 2 guerras mundiales, hubo
pestes, hubo muchas cosas, pero nunca había intervenido la naturaleza de la manera en la que lo está haciendo. Vemos muchas lunas de sangre, vemos fenómenos astrales, porque los astros están avisando, dice que eh, las potencias de los cielos fueron conmovidas. Bueno, pero no voy a entrar, porque eso es un video aparte. Quiero hacer un repaso superficial, pero más o menos quiero redondear lo que estuve hablando en el video anterior. Entonces, acá tenemos las 7 edades. Esto es luz de lámparas. Para hacer una aclaración, eh, esto, eh, a ver, ¿ya? Claro, cada mensajero, lo tengo anotado, el misterio de las 7 estrellas son los 7 mensajeros. No dice los nombres, Apocalipsis, no dice los nombres como están acá. No dice acá, dice Efeso, Pablo, Ireneo, Martín, hasta llegamos a Abraham, el último mensajero de contemporáneo, el último, es la edad de la Odisea. Acá tenemos los reformadores, Lutero, Wesley, Branham, tenemos justificación con Lutero, tenemos la santificación con Wesley y la restauración de los dones con la iglesia pentecostal. Entonces, decía que no dice los nombres, pero cada mensajero siempre trajo el mensaje de verdad al pueblo, nunca fallando en vigilar que fuera la palabra de Dios para dicha edad. O sea, para cada edad, Dios trae su palabra, pero siempre fiel y firme en su lealtad hacia la luz original. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos se alimentan de la vid. Por eso es en cada edad Dios manda. Cuando hay oscuridad, Dios manda un mensajero con un mensaje estilizado y amoldado para esa edad en particular. Por eso Pablo acá, en el nacimiento, cuando nace la iglesia, Pablo es el que pone los cimientos, pone las bases sobre la cual se construye. Él, con las cartas apostólicas, él ordena. Ya vamos a ver ahora porque voy a tratar la doctrina nicolaíta. Así que ajustate la corbata porque voy a entrar acá. En la iglesia, la condición de la iglesia pentecostal de hoy, en día, en la actualidad, lo cual la escritura nos revela cuál es la condición de la iglesia de hoy en día, de las iglesias denominacionales, autollamadas cristianas, las cuales ellas se autoadjudican ser de Dios. Pero ahora voy a entrar bien en eso. La doctrina nicolaíta. Así que, a medida que cada edad se separa de Dios, un mensajero fiel torna esa edad hacia la palabra. Cada mensajero torna la edad hacia la palabra. Pablo arrancó hasta que se denominaron y se corrompieron. Cuando se corrompen, Dios envía otro mensajero para que ese mensajero lleve a su pueblo hacia la palabra. Siempre hace lo mismo. Y eso es un sello. Vamos a ver los 7 sellos. Y el rollo que tomó el cordero, por eso dice, no había nadie digno de tomar el rollo.
En ese rollo, no vamos a entrar, voy a entrar después más adelante en todos los misterios, pero se abren ventanas y no puedo entrar en cada una de las ventanas porque se hace muy largo. Pero los creyentes de cada edad fueron sellados por un mensajero. Los de Pablo entran con Pablo, los de Ireneo con Ireneo, y así sucesivamente. Cada uno en su época. No sé si se entendió, pero es un video aparte eso. Pero como quiero ir rápido acá, esto lo hago de pasadita nada más. Bueno, entonces voy a leer. Ya tenemos lo que significa esto. Más o menos ya sabemos lo que significa. Un mensajero está representado por una estrella. Un ángel mensajero es un ángel, acá de iglesia, ángel significa mensajero. Está representado por una estrella. Entonces, vamos a hablar sobre la doctrina nicolaíta, pero primero quería hacer esta aclaración. Estamos en el tiempo de los últimos días, el tiempo normal. Eso ya hablé en el video anterior, pero dice que en la segunda venida, Dios no está trabajando con la letra, porque dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces la novia que sube, con el sube acá, está en el aire, ya no está, la guerra y la batalla ya se trasladó al aire, ya no son demonios, sino que son, ya que acá entra Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces, ya la guerra se trasladó, subió al aire, porque la novia está en el aire. Entonces, la artillería de Satanás eh, está apuntando hacia allá. Espero que se puedan ver. Entonces, en la segunda venida, Dios no está trabajando con la letra, está trabajando con el espíritu, porque nosotros no nos quedamos en la luz de las lámparas, porque hay distintos ministerios. Esto sería ministerio humano, ministerio del hombre, pero estamos en la edad del águila. Es un ministerio que es más elevado, es el ministerio de Jesucristo, en la parte 3 del ministerio de Jesucristo. Acá eran hombres, por eso dice acá el hombre, el buey, el león. Acá el buey, el hombre, los reformadores, justificación, santificación, la restauración de los dones. Pero se terminó. Esto es como expliqué en el video anterior. Se terminó. No nos quedamos en la luz de la lámpara. Recuerden que el templo judío, los templos que estuvieron antes en la ley, Moisés lo construyó, tenía 3 secciones el templo, que era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo estaban las lámparas, donde andaban los sacerdotes, pero los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, porque ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Una cosa es sacerdote, otra cosa es sumo. Por eso los sacerdotes ministraban en el lugar de las lámparas, pero no podían entrar al lugar. Ahí entraba solamente el sumo sacerdote, no sin sangre, y era solamente una vez al año. Entonces hay 3 partes, 3 niveles. Hay distintos ministerios. Dios tiene, así como en el reino de las tinieblas hay rangos y distintos rangos y distintos ministerios, digamos,
en el reino de Dios porque Satanás es la imitación, siempre imita todo lo que Dios hace. Entonces hay distintos ministerios. Por eso nosotros no decimos, no se dice acá que somos pentecostales, sino que tenemos que volver a Pentecostés. Ya no somos pentecostales, somos el pueblo de Dios hoy, sacado de entre, porque dice, sal de en medio de ellos, pueblo mío, sacados de entre los grupos, Él está sacando, Él está llamando, lo cual eso es el rapto, que después lo vamos a ver, qué es el rapto, qué es el arrebatamiento, un montón de cosas, pero es muy largo, muy grande esto, así que quiero ir se me mezcla todas las cosas, pero quiero ir despacio. Entonces, eh, Él tiene un ministerio que no está sujeto a hombres que mueren, el ministerio de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, el ministerio de la novia, es el tiempo final, que no está sujeto a hombres que mueren. Acá. Por eso decía Pablo, que el ministerio de Moisés, la ley y el Antiguo Testamento, no podía ser perfectos a los que adoraban a Dios, a los adoradores, porque estaba sujeto a hombres que eran hombres mortales. Este ministerio tampoco, porque está sujeto a tiempo, y es un ministerio que ya caducó, el pentecostal. Acá, pero habiendo llegado ya los días que estamos viviendo, podemos ver que el tiempo ya no es más que el sexto sello. Una vez que se abre el sexto sello, esta es la clave. Una vez que se abre el sexto sello, empieza el cumplimiento de las profecías. Entonces, ahí empiezan a ocurrir una serie de cosas y eso hace que la novia ya se empiece a retirar de la escena. La novia se retira de la escena. Una vez que la novia se retira de la escena, dice que el cordero, cuando Juan Apocalipsis dice que el cordero se levantó y tomó el rollo, si el cordero se levantó y tomó el rollo, es porque la sangre está siendo quitada del propiciatorio. Y la sangre era lo único que detenía el juicio sobre la tierra. O sea que, si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Dios empieza a trabajar con Israel. Entonces, Él sella a los suyos en el este y se va para el oeste. Entonces, decimos que si Él se levantó, ya no hay sangre en el propiciatorio. Por lo tanto, esto pone a la novia subiendo, que sería la única sangre que queda, que aún está deteniendo. ¿Está deteniendo qué cosa? La manifestación ya abiertamente y completa de el hombre de pecado, que ya está preparando su generación y se está preparando el camino para que se manifieste. Pero si el cordero ya se levantó y tomó el rollo, entonces hay una escritura que dice, me estoy adelantando, perdón, el que sea inmundo todavía, el que sea justo todavía, y el que sea santo todavía.
Esto quiere decir que ya no hay más gente. Es duro, pero es la verdad, que se pueda salvar. Sino lo único que queda es la predicación a las almas que no van a poder ser salvas. Me adelanté, pero ese es el ministerio, lo que fue el ministerio de Jesucristo en tipo, que él comenzó con milagros, sanando y curando, que fue la primera etapa del ministerio de Jesucristo. La segunda etapa que fue la palabra, cuando él les dijo, el que no come mi carne y mi sangre no es digno de mí. Entonces ahí, cuando él les dijo la palabra, todos se fueron, eran como 70 que se fueron. Cuando lo seguían por los panes, por los milagros, por la comida. Pero cuando él les predicó y le dijo al joven rico, vended todo lo que tenéis para si me querés seguir, el joven rico se fue entristecido porque no pudo. Él se empezó a deshacer de todo aquello grupo de gente que lo seguía, nada más que por la bendición. Pero a la hora de obedecer la palabra y de realmente convertirse de corazón y nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo, necesitan nacer de nuevo, ellos pegaban la vuelta y se iban, porque no podían. Por eso le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hacelo más rápido, porque Dios ya sabía lo que era Judas. Entonces estamos en el tiempo de que el impío no va a poder ver. Por eso este mensaje va a ser dos cosas, o te hace ver o te ciega, o te da vida o te mata. Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de muerte espiritual. Porque el cuerpo para nada aprovecha. Lo que importa es salvar el alma. Porque dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, es un mensaje que está sellado para el profano. Pero el que tiene un receptor capta. Capta porque hay simiente en su interior. Entonces, si hay simiente y le pega el sol, esa simiente salta a vida. Si no hay nada, no hay nada que se pueda vivificar. Por lo tanto, este no es un mensaje, ni predicación, ni mensaje de despertamiento, ni mensaje evangelístico. Esto simplemente es lo que él dijo. Si no come mi carne ni bebe mi sangre, no podéis tener vida. O sea, cuando él dijo así, dijo, la palabra es la carne y la sangre es la revelación. Porque donde quiera que se encuentre el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Por lo tanto, aquí no se pueden juntar buitres, sino los que son del mismo plumaje se juntan. Eso hace que sea rapto, porque él dijo, vendré y me tomaré a mí mismo. O sea que es la palabra viniendo a la palabra. Por eso es que esto no es con sensación, esto no es corcoviada de chivo de iglesia. En la iglesia van a seguir corcoviando como chivo entre las cuatro paredes, van a seguir con sus boliches, con su ruido de tarro, con su apostasía, mandamientos de hombre, Jezabel gobernando la iglesia, pastores con corazón de gallina escondido atrás del púlpito, dominados, controlados, amadores de los deleites
buscan lo suyo propio, ministros que lo único que les interesa es querer figurar, querer hacerse un nombre, querer ser vistos, ser famosos, ¿qué más? Queriendo cumplir las expectativas de alguien más, buscando lo suyo propio y no lo que es de Dios. Bueno, quiero ordenar un poquito la cosa porque me fui, pero tengo acá un cronograma, pero por ahí vienen las cosas solas. La novia no necesita predicadores, porque ella ya tiene el esposo. El esposo es la palabra, ya tiene la revelación y la enseñanza espiritual. Por eso es que la iglesia, la diferencia entre la iglesia y el ministerio de Jesucristo, que la iglesia sale a buscar gente. Acá no se sale a buscar gente, sino que Dios mismo trae, como dice la Escritura, Él añadía a la iglesia los que debían ser salvos. Por eso que no es de todo la fe. Estamos en el día de escritura cumplida. Estamos en Lucas 4:21. Hoy se ha cumplido esta escritura. Estamos en Zacarías 14:11. Al caer la tarde habrá luz. Son promesas que él dijo. Bueno, voy a entrar casi media hora. Voy a entrar en las denominaciones. Acá anoté varias cosas para no olvidarme. Esto es largo, esto es muy grande. Pero con la ayuda de Dios, espero que es Él el que está haciendo esto. Él tiene en todo el mundo, porque hay que entender que el tiempo en el que estamos viviendo no puede ser. Hay gente que ve, hay gente que realmente ve lo que está pasando. Hay otra gente que realmente tiene bastante luz, pero hay algo que se llama fuego, que es la revelación. Por eso Jesucristo mismo dijo, donde quiera que se encuentre, le preguntaron los discípulos donde quiere que se encuentre el cuerpo, se juntarán las águilas. Pero no quiero entrar en eso, quiero concentrarme en el tema de hoy, porque en ventanas eh, no redondeo más. Había dicho que el nicolaísmo, quiero concentrarme y atender lo que sería la iglesia denominacional de hoy en día, que eso abarcaría lo que es la edad de la Odisea. La edad de la Odisea la tenemos primero quiero leer lo que dice Apocalipsis 2:6, que dice, pero tienes esto, dice el Señor Jesús, Cristo, pero tienes esto, hablándole a la Odisea, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. Esto no es a la Odisea, no sé a cuál edad, pero es algo que él aborrece, el Señor Jesucristo, que es nuestra deidad, esa es la que los pentecostales dicen adorar, porque ellos dicen, hablan de Jesús, predican de Jesús. Pero miren acá lo que dice Jesús,
Acá está diciendo que hay algo que él aborrece. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice lo que dice el pastor, lo que dice el evangelista, lo que dice el obispo, la abeja, el abejorro o el chimoche. No, dice lo que dice el Espíritu. Ese es el verdadero pastor de la iglesia, el Espíritu. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es, por eso cuando escucho a un pastor, mi iglesia, yo tengo mi iglesia allá, yo tengo mi iglesia, la iglesia mía, ¿por qué no viene a mi iglesia? No, la iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es de Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Y la iglesia no son cuatro paredes ni es un templo. La iglesia son las almas, las personas, los convertidos, elegidos de Él. Cuando usted escuche yo soy pastor, yo soy, cuando un hombre dice soy, es porque realmente no es. Cuando alguien dice soy pastor, soy profeta, se autodenomina y se adjudica a él el título. Cuando alguien dice eso es porque realmente no es. En cambio, la unción misma es la que testifica si eso no es. Es la unción, porque Dios es un Dios humilde, esconde en simplicidad. Él se esconde, Él nunca va a estar en la mayoría, Él siempre va a estar en la minoría. Por eso dijo pequeña manada. Pero bueno, no me quiero alejar mucho de este tema, que es lo que quiero concentrarme hoy acá. No sé si lo voy a poder terminar porque son bastantes hojas, pero quiero dejar bien en clarito esto y bien atendida la denominación. Porque una cosa es una iglesia ordenada por el Espíritu y otra cosa es una iglesia administrada por hombres. Así que vamos a aclarar bien la cosita. Y acá está hablando de la condición de la iglesia de la doctrina nicolaíta. La doctrina nicolaíta, la cual hace referencia acá al Señor Jesucristo en Apocalipsis. Nicolaíta viene de dos vocablos griegos, nikao, que quiere decir conquistar, y lao, que quiere decir laico, conquistar al laico. Dice, antes de entrar en esto, voy a leer una escritura y voy a dejar bien en claro qué es la iglesia, la verdadera, la primitiva, la original. Por eso dice, enviaré al profeta Elías, dice, y enviaré mi mensajero delante de ti. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que Él volverá al principio, a la iglesia original, la palabra. Por eso hay que entender bien cómo era la iglesia primitiva, cuál es la verdadera iglesia, cómo era su verdadera doctrina. Y dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Después dice Mateo 20:26. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Mateo 23:8. Estoy trayendo testigos, todo estoy trayendo escrituras, Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro Maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cuál es la iglesia entonces? La humilde. La iglesia más humilde, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia. Usted no necesita ir a ningún, a ninguna construcción. No necesita ir a ningún lado que tenga un cartel que diga iglesia tanto, iglesia evangélica, iglesia pentecostal, iglesia metodista. Dios está, acá lo dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo, ahí estaré yo. Puede ser en una casa, puede ser en el medio del campo. El púlpito de él fue en los montes, era en el monte de las bienaventuranzas, les enseñaba y les hablaba. Está mal que alguien quiera construir un edificio y juntarse para hablar ahí de la palabra de Dios y que haya un orden guiado por el Espíritu, nunca saliéndose de la verdad y de la receta que es la Biblia. Ahí no tengo nada en contra de eso. No estoy diciendo que esté mal. Ahora, lo que han hecho lo voy a explicar acá más adelante. En lo que se ha convertido. Algo que comenzó en el libro de los Hechos, en lo que se transformó hoy en día. En estos últimos días que estamos viendo. Entonces, la familia de la fe, como modelo comunitario, es un prototipo en escala de la iglesia. Las familias están entrelazadas por personas con algo en común, un lazo de sangre. De igual modo, las congregaciones están conformadas por personas entrelazadas por un denominador común, la sangre de Cristo. Eso es lo que une a cada miembro de la iglesia. No es cuestión de unirse o de congregarse, es cuestión de nacer. Uno nace en la iglesia. No es que yo porque voy a la iglesia soy salvo o porque yo me congrego soy parte de Jesucristo, del cuerpo místico de Jesucristo. No. Hay que nacer, en la iglesia se nace. Por eso le dijo Jesucristo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, en Juan 3:3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Corintios 12, Primera de Corintios 12:13. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Dice, mi palabra son espíritu y son vida. La palabra, por un mismo espíritu. Quien no naciere de la palabra, o sea, se está refiriendo a un nacimiento de la palabra. Tenemos Romanos 8 y Romanos 12, para que tomo referencia. Por lo tanto, por más que diga que pertenece al cuerpo de Jesucristo, si no sigue la cabeza que es Cristo, la palabra no forma parte del cuerpo, sino forma parte de una organización antipalabra, anticristo. Dice Juan 10:9,
yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿No? Hay una sola forma de entrar, no es yendo a una iglesia. Ahora, hay una cosa que voy a aclarar. Aquí nace la iglesia. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles arrancan su ministerio, en la iglesia primitiva fue el comienzo de todo. Luego empezaron a suceder cosas. Resulta que la gente era mucha y empezó a surgir problemas. Por ejemplo, la gente en ese tiempo ayudaba, se ayudaban unos a otros y vendía gente de otros lados que traía ofrendas, cosas para que necesitaban otros hermanos. Algunos que estaban desahuciados, bueno, el que tenía más le ayudaba y le daba el que tenía menos y así se juntaban las ofrendas y los apóstoles no daban abasto para repartir y ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, no daban abasto. Entonces se empezó a nombrar gente que haga específicamente ese trabajo para que los apóstoles les quede tiempo para predicar. Porque si no, ellos se le pasaban ocupado el tiempo haciendo cosas, llevando ofrenda, viniendo para acá, ayudando a los necesitados, haciendo cosas que le quitaban tiempo para la palabra. Entonces se nombraron diáconos, que significa ayudadores, para que hagan ese trabajo y los apóstoles se dedicaban solamente a la palabra, 100% y no eran interrumpidos. Entonces, a medida que, que crecía la iglesia, porque esto era el principio, empezó a crecer esto, se necesitó ordenar la cosa. Pero una cosa es ordenarla y otra cosa es lo que se convierte después, cuando empiezan a entrar falsas doctrinas, empiezan a entrar lo que voy a decir ahora. ¿Notado? Empieza a corromper la cosa. No está mal que haya un orden, pero una cosa es un orden y otra cosa es una organización hecha por hombres. Ahora, como acabo de leer, entonces se empezaron a nombrar eh, ancianos, ancianos en distintos lugares, porque se armaban grupos, habían distintas zonas, por ejemplo, en una ciudad había un grupo de cristianos que necesitaban tener atención ahí permanente, entonces se dejaba uno con conocimiento, que ya estaba aprobado, que tenía conocimiento de la palabra, para que ese rebaño quede bajo su cuidado. Y los nuevos convertidos que se iban sumando a la iglesia, eh, iban sumando a la iglesia, tengan la enseñanza y vayan creciendo en la fe y vayan madurando en cuanto al conocimiento de estas cosas. Por eso es todo un proceso, hay mucha escritura, pero no voy a entrar ahí. Eh, no voy a entrar porque si no empiezo a ir por otro lado. Pero eso fue más o menos lo que pasó. Empiezan a nombrar diáconos, empiezan a nombrar obispo, ancianos, que después le cambian el nombre a obispo, presbítero, etc. El tema, para hacerlo cortito, es, por lo tanto, por más digo que pertenece, Juan dice, yo soy la puerta, de cierto os digo, que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, Dios no cambia, pero la iglesia no es. Dice, Dios es inmutable y Él no cambia en sus modos y en sus formas. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hebreo 3:8 dice, pero la iglesia sí cambia. Por lo tanto, la iglesia no es un lugar a donde se va a aprender a ser bueno. Bueno, esto es lo que no es la iglesia. No es un lugar donde usted va a aprender a ser bueno. Por eso digo, usted va a nacer de nuevo. Después vamos a explicar qué es el nuevo nacimiento,
Es un video aparte eso, pero es muy largo. ¿Qué es la resurrección? Dice, la iglesia no es un centro comunitario, no es un centro de rehabilitación, ni una organización de beneficencia. No se puede lucrar con esto. Ni creer no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto es por fe. En Hechos 2:47 dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. O sea, por eso Pablo cuando Pablo aquí, después del libro de los Hechos, arranca Pablo, que Pablo sí fue elegido directamente por el Espíritu Santo, dice, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo los voy a enviar. Y entonces Pablo ordena a la iglesia. Él empieza con las cartas apostólicas, él ordena a la iglesia. Entonces ahí sí empieza a explicar Pablo cómo tienen que ser los obispos, cómo tienen que ser los diáconos, cómo tiene que ser el grupo. Él pone el orden a los dones, cómo tiene que ser el don, cómo operan los dones. Por eso dice Pedro, cosa difícil de entender, decía Pablo, porque Pablo era un gran apóstol. Y él casi todos los fundamentos de la iglesia los instituyó él, a los romanos, a los hebreos. Entonces Pablo es la que le pone el orden, después del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos estaba más desordenada la iglesia, porque recién arrancaba y los apóstoles habían cosas que los sorprendía, cosas que empezaron a darse cuenta de que tenían que arreglar y ordenar. Por eso Pablo empieza a ordenarla a la iglesia. Entonces dice, Dios añadía, por eso no es salir a buscar, no es Hechos 2:47. Es el Señor el que añade, porque no es de toda la fe. Lo está diciendo, lo estoy leyendo. Escrituras que están en la misma Biblia que ustedes dicen creer. Porque dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso Dios nunca ha puesto su iglesia en las manos de un liderazgo elegido que se mueve con mentalidad política. Él ha puesto su iglesia bajo hombres ordenados por Dios que guían al pueblo por medio de alimentarlos con la palabra. No hay otra forma de alimentar al pueblo más que con la palabra. Hoy en día, las iglesias, puro ruido de chapa, de tarro, bailongo, luces de colores, danzas y todo ese tipo de cosas que imitan al mundo. Por eso Dios está fuera de la iglesia, como vamos a ver más adelante. Esta es la edad de la Odisea. Y vamos a ver en lo que se ha convertido la iglesia y lo que realmente es la iglesia. Por eso es necesario echar luz sobre esto, que se entienda la cosa, ir a los orígenes. Por eso repito, Él ha puesto su iglesia bajo hombres ordenados por Dios que guían al pueblo por medio de alimentarlos con la palabra, no alimentándose ellos de la palabra, no alimentándose ellos del pueblo. Hoy vemos pastores, ministros, como dice acá, que no alimentan al pueblo con la palabra,
sino que ellos se alimentan del pueblo. Muchos ministros que buscan y encuentran en el Evangelio una manera de proveerse, de sustentarse a ellos mismos. Lo ven como un oficio, lo ven como una salida. Como no pudieron, como fracasaron con alguna profesión o algo, entonces se meten de pastor para sobrevivir, pero no porque realmente Dios los haya enviado. Muchos otros solo quieren ver una oportunidad en esto para ser famosos, les gusta ser vistos, ser oídos, andar codeándose, buscan fama. ¿Qué más? Pero no realmente. Por eso dice, buscan lo suyo propio y no lo que es de Dios. Se dice, no alimentándose ellos del pueblo, porque es la palabra que obra para lo que fue enviada, porque ella, la palabra, está llena de poder. Es el mismo espíritu que estaba en Jesús, lo cual está de nuevo presente en la iglesia, en esta última edad, como una señal final. Eso es resurrección de la palabra. Es fácil ser fiel a un credo, ya que el diablo está en todo eso. Pero algo muy distinto es ser fiel a la palabra, dice el profeta. Ahora, es verdad que el líder tiene que ser santo, pero también toda la congregación. No existe en la palabra donde sacerdotes o ministros son mediadores entre Dios y el pueblo. Dios quiere y siempre quiso un pueblo de reyes y sacerdotes. Por eso, volviendo al tema del nicolaísmo, la doctrina nicolaíta, el nicolaísmo destruye estos preceptos y en vez separa al pueblo, no, y en vez separa a los ministros del pueblo y hace señores a los líderes en vez de siervos. En el libro de los Hechos, Pablo, antes de despedirse de Mileto, deja instrucciones claras para los ancianos, o también llamado obispo, que significa supervisor. Obispo significa supervisor. Hombres llenos del Espíritu, no hombres con mentalidad política y ansias de poder. Y no eran puestos a dedo, ni bajo el criterio de ningún hombre, sino que por el Espíritu Santo. Como dice en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el Espíritu. Así, aquello que comenzó como un hecho en la primera edad, llegó a ser una doctrina literal, y así es hoy. Hombres nombrados a dedo, hombres nombrados y enviados bajo el criterio de otro hombre, puestos, comprados a fuerza de diezmos, a fuerza de colaboradores, de colaboraciones, porque este hermano colaboró mucho, porque este hermano es buen diezmador, vamos a ungirlo, vamos a ponerle la mano y lo vamos a mandar. Y así sistemáticamente se organiza, así es como se organiza la iglesia de hoy en día. Hombres nombrados a dedo y enviados sistemáticamente sin ser la voluntad. Porque hay dos voluntades, la voluntad perfecta de Dios
y la voluntad permisiva. Usted con la voluntad permisiva puede hacer lo que usted quiere. Y nada, no hay nada en contra de eso. Ahora, yo no estoy en contra de eso. Yo lo único que digo que existen dos ministerios y hay uno más elevado que otro. Por eso cuando los apóstoles le dijeron, Señor, hay hombres que predican, que están echando demonios en tu nombre. Y el Señor le dijo, déjalos, déjalos, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, es que no es que somos enemigos, simplemente somos soldados del mismo ejército, pero distintos ministerios. Aquí, en la tierra, las credenciales las dan los hombres, pero en el ministerio de Jesucristo la credencial viene directamente de arriba. Por eso es que acá no se le pide permiso a nadie, se dice lo que tiene que decir y la palabra corta lo que tiene que cortar. Saltan los que tienen que saltar y dicen amén los que tienen que decir amén. Porque esto es según el orden de Melquisedec, no está sujeto a tiempo. No es unción del hombre, no es la unción del hombre, es la unción del águila. No voy a entrar ahí, voy a entrar en un video específico de eso, pero quiero seguir acá. A ver, por tanto, dice, los hombres todavía afirman que tienen poder para controlar a los hombres, colocándolos en el ministerio donde ellos quieren. Esto niega el liderazgo del Espíritu Santo, que dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra para la cual los he llamado. En Hechos 13:2. Dice Efesios 4:11. Y Él, el Espíritu Santo, Él mismo, el Señor es lo mismo, la palabra, el Señor Jesucristo, es todo lo mismo, todo es el Señor, todo es Dios. Por eso dice, el Señor del Espíritu. Y Él mismo a unos constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros y así, etc. Él, no el hombre. Por eso, por más que vengan 25 hombres y te unjan, te pongan 25 pulpos así ungiéndote, nombrándote, es ministerio terrenal, ministerio del hombre. ¿Sí? El que unge es Dios, no el hombre. Ahora, el hombre puede hacer lo que quiera. Nadie le va a decir que no lo haga. Nadie le va a decir que. Porque con la voluntad permisiva puede hacer el hombre. Puede agarrar la Biblia, puede predicar, puede evangelizar, puede hacer todo. Nada en contra de eso. Es el mismo ejército. Pero una cosa es por ejemplo, como para hacer un ejemplo lo más cercano posible, para tener una referencia comparativa más cercana que pueda ser asimilada fácilmente, no es lo mismo un policía de calle que un agente secreto de la CIA. Por eso dice que la novia, con el sube acá, es preparada. La novia es preparada por él, no por hombre, no por ningún hombre. Por eso dice que la novia no tiene amante, la novia tiene al esposo, el espíritu. Es preparada por él. ¿Por qué? Porque el mismo que la engendró en la cruz es el que la prepara. Ella está completamente vestida de la palabra. ¿Sí? Ella no necesita amantes. Estos fueron amantes. Ella tiene el esposo. Y la novia está más allá. Y acá se le van a quemar los fusibles.
La novia está más allá del concepto de pecado. Voy a, capaz que voy a dejar acá y voy a seguir porque ya tengo una hora. Pero vuelvo a repetir,